Muy bien, continuamos con la resolución, texto número 2. En esta sección B, en la pre-San Marcos, vamos con este texto referido a Odiseo, ¿no es cierto? Analizando los mecanismos de coherencia, se puede establecer que Odiseo es sucesor de... En realidad hay una secuencialidad, hay una sucesión, ¿no es cierto? Relativo a Aquiles, ¿no es cierto? Sus armas son heredadas a una persona, y esa persona, ¿no es cierto?, sería Odiseo. Entonces se puede establecer que Odiseo es sucesor de Aquiles, en este caso la alternativa B. Muy bien, vamos con la número 2. La construcción del caballo de Troya sirve para ilustrar un rasgo de Odiseo, a saber, en este caso se debe a un engaño, a una trampa, una sutileza mental, es decir, si existe algún rasgo que permite caracterizar esta acción, esta trampa, esa es la astucia con total seguridad. Alternativa A. 3. Cabe inferir que Odiseo logró escapar de las sirenas en virtud de un eficaz acto de prevención. Saben ustedes que las sirenas seducían con su canto. Pues bien, este canto no pudo tener los resultados esperados con Odiseo. En contraste con las características de los otros héroes helenos, los rasgos de Odiseo se destacan por su índole mental. No tiene nada que ver con lo físico en este caso, pero sí más bien tiene mucho que ver con la agudeza, ¿no es cierto? Tiene una agilidad mental para generar trampas de manera verbal, para hacer engaños, artimañas. Recordemos lo que le ocurrió a Polifemo, ¿no es cierto?, que quedó ciego gracias justamente a la astucia de Odiseo. 5. Se infiere que para Odiseo el retorno a Ítaca fue un viaje. No fue sencillo, en realidad duró muchísimo, por esa razón se denomina Odisea, ¿no es cierto? Duró 20 años y en realidad tuvo que sortear una serie de peligros a lo largo de esta travesía. Entonces, en este caso, fue un viaje lleno de avatares, ¿no es cierto?, de vicisitudes, de sucesos prósperos y adversos. Muy bien. 6. Resulta incompatible con el texto señalar que Odiseo sobresale por su incompatible. Pragmatismo sí tenía un carácter práctico, de hecho. Inteligencia, era muy astuto. Garrulería, tenía la facilidad de la palabra, ¿no es cierto? Gárrulo de charlatán, hablador. Impulsividad, si es inteligente y astuto y calcula cada situación, es más que obvio que un rasgo que no define a Odiseo sería la impulsividad. Y él más bien trata de sopesar los pros y contras. Alternativa D, entonces. 7. ¿Cuál es la idea principal del texto? Odiseo es un héroe sui generis caracterizado por su astucia, por su sagacidad. Alternativa C. Su sagacidad es el valor esencial. ¿Estamos de acuerdo? 8. Odiseo no hubiese podido vencer a Polifemo sin una dosis de azar, riqueza, valentía, estulticia, que es necedad, tontería, y magnanimidad, generosidad. Sin una dosis de valentía, ya que puede ser un cíclope, era un personaje bastante singular, descomunal además, de gran tamaño, y por supuesto que para vencerlo, además de astucia, tuvo que haber un valor adicional, y en este caso sería la valentía. Alternativa C. 9. La especial heroicidad de Odiseo radica en sus virtudes. En realidad, para engañar a alguien uno tiene que establecer, ¿no es cierto?, una trampa, un ardid, y para ello se tiene que planificar de una manera bastante acuciosa o minuciosa, sobre todo para que esta trampa pues tenga los efectos esperados. En virtud de ello, entonces, esta heroicidad, este carácter particular de Odiseo se sustenta, ¿no es cierto?, en sus virtudes estratégicas. Alternativa B. 10. Si hubiese sido esencial la fuerza bélica para elegir al sucesor de Aquiles, por supuesto que no hubiese sido Odiseo el sucesor de Aquiles, si hubiera dependido de la fuerza física, porque para eso estaba Ajax, por ejemplo. En este sentido, entonces, si hubiese sido esencial la fuerza bélica, en este caso el elegido habría sido Ajax, el de escudo de torre. Alternativa C. Ahora vamos con los ejercicios de eliminación de oraciones. Hay 5 ejercicios acá, vamos a pasar a resolverlos en este preciso instante. Una personalidad psicopática, señala acá, no se restringe al asesino en serie, tal y como sugiere el estereotipo más extendido en nuestra sociedad. 2. Un psicópata puede ser una persona aparentemente simpática y de expresiones sensatas que, sin embargo, no duda en cometer un delito cuando le conviene, y lo hace sin sentir remordimientos por ello. 3. La falta de contrición, de arrepentimiento, radica en la cosificación que hace el psicópata del otro. Cosificación es evaluar
¿no es cierto? O analizar al otro en términos de objeto en vez de persona. 4. Los psicópatas no pueden construir empatía ni sentir remordimientos, por eso interactúan con los demás, con las demás personas como si éstas fuesen objetos. Y ahí, digamos, esta manera de ver a las personas, ¿no es cierto?, de cosificarlas. La mayor parte de los psicópatas no cometen delitos, pero no dudan en mentir, manipular, engañar y hacer daño para conseguir sus objetivos. Muy bien, la oración en este caso redundante es la oración número 3, ya que está incluida en número 4, y esa es la que se tiene que ir. La alternativa correcta sería la alternativa B. Edmund Husserl fue el fundador de la escuela fenomenológica y del método fenomenológico de filosofar. Número 2, se puede decir que Platón, Leibniz y Brentano también hicieron análisis fenomenológicos. 3, el programa teórico de Husserl se centra en la transformación de la filosofía en una ciencia estricta. 4, la filosofía de Husserl busca la creación de una lógica pura de conocimiento científico. 5, Husserl introduce el método de reducción fenomenológica para concentrarse en la pura conciencia. La alternativa correcta en este caso concreto es la alternativa B, ya que se elimina el número 2, es una oración completamente inatingente, completamente impertinente. 3. El positivismo se apoya en una filosofía realista, defensora de que el mundo se puede captar tal como es. 2. El positivismo mantiene la idea de que el conocimiento de la realidad solo es posible a través del método científico. Número 3. En el enfoque positivista predominan el método deductivo y las técnicas cuantitativas. Número 4. Según el positivismo, la indagación científica consiste en contrastar empíricamente las teorías al comparar sus consecuencias deductivas con los resultados de las observaciones y de la experimentación. Número 5. La concepción del positivismo fue recusada por los modernos filósofos de la ciencia. Hay una versión impertinente, ya que se refiere a una crítica y no al enfoque mismo, al enfoque positivista. Esta es la oración número 5, la alternativa correcta, entonces sería la alternativa E. 4. Para algunos, las disciplinas epistemología y nociología son conceptualmente indiscernibles, no se pueden diferenciar, son similares, idénticas. Algunos identifican epistemología y nociología, pues la definen como teoría de conocimiento, no obstante la primera se restringe al conocimiento científico. 3. La epistemología también se puede identificar con la filosofía de la ciencia, pero se puede considerar esta última como más amplia que la epistemología. 4. Se puede diferenciar a la epistemología de la metodología. El metodólogo no pone en tela de juicio el conocimiento ya aceptado, en cambio el epistemólogo podría cuestionarlo. 5. La epistemología se ocupa de problemas como las circunstancias que llevan a la obtención del conocimiento científico y los criterios por los cuales se lo justifica. Muy bien, hay una oración que es redundante, dado que está incluido el contenido informativo en 2 y en 3, en las oraciones 2 y 3, esta es la oración número 1, alternativa A. Finalmente, el holismo es la idea de que las propiedades de un sistema no pueden ser explicados por las partes que los componen por sí solas. Un sistema es un conjunto de elementos organizados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. El holismo sostiene que el sistema como un todo determina cómo se comportan las partes. Número 4. El principio general del holismo fue resumido por Aristóteles así: el todo es más que la suma de sus partes. Número 5. El holismo desarrolla sus tesis en diversos ámbitos epistemológicos, como la biología, la economía y la sociología. Bueno, el tema central es el holismo, como ustedes pueden ver, en una oración que es completamente impertinente, ya que trata más bien acerca de lo que es un sistema, y esa es la oración número 2, alternativa B. Muy bien, ahora sí pasemos a la tercera sección. Tenemos 3 interesantes textos. Pasamos ya entonces a la sección C, acá en la Pre San Marcos. Vamos a evaluar el primer texto, tiene 6 preguntas, les doy 12 minutos y luego pasaremos a la confrontación de alternativas.
Ok. Bueno, pasemos al texto número 1, el diálogo de los dos máximos sistemas del mundo. Estamos de acuerdo de Galileo, obra revolucionaria, ¿no es cierto? Que ya implicaba avisos acerca de la teoría heliocéntrica, el Sol como el centro del sistema solar, ¿no es cierto? Y que rebatía obviamente una propuesta de mucha raigambre, que era la propuesta geocéntrica más bien. Entonces tenemos acá que la primera pregunta está orientada a la determinación del tema central. Fundamentalmente el texto especula sobre los motivos por los cuales Galileo fue citado por la Inquisición y efectivamente reflexionan acerca de ello. Dado que en principio le pidieron cambiar, ¿no es cierto?, que haga unas reformulaciones en su obra para que la figura de la Iglesia no se vea recusada en este caso. Y el Papa le hizo una serie de sugerencias, el Papa Urbano VIII, por ejemplo, ¿no es cierto?, el último párrafo de esta obra expresa lo siguiente: la doctrina copernicana no es veraz ni concluyente, o sea, no es veraz y no es verdadera, y finalmente tiene que ver con una reflexión personal, básicamente. Y sería demasiado osadía el que alguien quisiera limitar y coartar el divino poder y sabiduría a una fantasía suya particular. O sea, en pocas palabras, la propuesta heliocéntrica de Copérnico era básicamente una fantasía personal, y que para nada esto iba en contra, ¿no es cierto?, del divino poder de la Iglesia, del divino poder religioso, etcétera, etcétera. Bueno, el asunto es que a pesar que él hizo estas reformulaciones, fue citado por la Santa Inquisición. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, por esa razón, la alternativa correcta sería la B: especula sobre los motivos por los cuales Galileo fue citado por la Inquisición. ¿Estamos de acuerdo? En ese texto, quien expresa lo que he citado hace un momento es Simplicio. Y Simplicio se caracterizaba por ser, dentro del punto de vista intelectual, ¿no es cierto?, una persona bastante mezquina, y ese es el adjetivo que se utiliza en el texto. Entonces, en el texto mezquina se entiende como estólida. Bueno, estólido es necio, tonto, ¿no es cierto? Y dado que acá se señala que Simplicio es la figura más mezquina desde el punto de vista intelectual, es más que obvio que no es intelectualmente competente. Y no hubo quienes le sugirieron al Papa que Simplicio en realidad era él, dado que el Papa había hecho esas reformulaciones. Y a partir de ahí es que al parecer, ¿no es cierto?, se genera pues esta citación que llega pues a Galileo para confrontar con la Santa Inquisición. Entonces, mezquino, estólido. Es incompatible con el texto afirmar que Galileo se burló adrede del Papa en el diálogo. Bueno, al parecer él no tenía la menor intención de burlarse del Papa, siempre lo trató con mucho respeto, es más, eran amigos. En el texto se señala que el Papa sentía un gran afecto por Galileo, ¿no es cierto?, y que este afecto luego se convirtió en odio. Y es muy probable que sea por la mala interpretación que se le dio a la figura de Simplicio como un eco maltrecho de lo que era el Papa, ¿no es cierto?, una figura neófita, una figura para nada intelectual, etcétera, etcétera. 4. Con respecto al contenido del diálogo de los dos máximos sistemas del mundo, se deduce del texto que proponía una visión científica revolucionaria. Efectivamente, porque iba en contra de las creencias religiosas. ¿Estamos de acuerdo? En la mente de Galileo, el sistema copernicano era verdadero. En el cuarto párrafo, exactamente en el cuarto párrafo, dice acá que en realidad presentaba la concepción copernicana como un hecho probado, un hecho ya probado, ¿no es cierto?, una verdad entonces, y no una mera hipótesis que podría falsarse o corroborarse. En consecuencia, el sistema copernicano era verdadero. Tenemos la palabra herético, que es relativo a la herejía; la palabra porético es la alternativa C, que es inviable racionalmente. Y 6, pregunta 6, pregunta por extrapolación: si el personaje Simplicio del diálogo hubiera sido un personaje con muchas luces, un personaje intelectualmente bien dotado, entonces el Papa no habría tenido motivos para sentirse ofendido, ya que justamente esta figura fue la que determinó aparentemente que el Papa pues resintiera su amistad con Galileo. Muy bien, vamos con el texto número 2, nuevamente 10 minutos, texto de 5 preguntas, y luego pasaremos a confrontar las claves.
¿Eh? Muy bien. Vamos a resolver el texto número 2 de esta sección C. Dice acá en el texto el autor dilucida fundamentalmente que en realidad es un deslinde claro entre lo que es erotismo, desde el punto de vista literario, ¿no es cierto?, y su diferencia con la mera pornografía, que más bien es una tendencia actual. El autor señala que el erotismo cuidaba muchísimo la estética, no daba detalles explícitos, ¿no es cierto?, y más bien sugería. Y más bien la literatura moderna, la literatura actual, tiende más a la pornografía, a explicitar los elementos que tienen que ver con el propio cuerpo, por ejemplo, la sensualidad, etcétera, etcétera. La alternativa correcta sería entonces la alternativa E, el erotismo desde el punto de vista artístico y su diferencia con la mera pornografía. En el párrafo número 1 tenemos la palabra escamotear. Lo erótico consiste en dotar el acto sexual de un decorado, de una teatralidad para sin escamotear. Bueno, escamotear es hacer desaparecer o quitar o robar. El placer y el sexo añadirle una dimensión artística. Entonces, el término escamotear adquiere sentido contextual de ignorar, acechar, despojar, birlar, que es quitar con malas artes, y tergiversar, que es interpretar de mala forma, ¿no es cierto?, de mala manera. En este caso, escamotear equivale a ignorar. Sí, ignorar el placer y el sexo, añadirle una dimensión artística. 3. Se deduce del texto que el erotismo es un elemento procaz en la literatura, presupone un elevado nivel de cultura. Por supuesto que si nosotros vamos a darle un sentido estético o vamos a recurrirlo no vamos a perder, ¿no es cierto?, el afán por guardar las formas estéticas en el relato erótico. Es más que obvio que eso presupone un elevado nivel cultural, ¿no es cierto? Y en ese caso sería la alternativa B la clave. Vamos con la 4. Si la literatura erótica del siglo XX tuviese el carácter crítico de antaño, probablemente B entrañaría sin duda una notable capacidad estética, que es lo que justamente diferencia el erotismo de la pornografía. ¿Estamos de acuerdo? Digamos que ese es el elemento medular, el quid del asunto, la capacidad estética. Y finalmente 5, de acuerdo con el autor es incompatible sostener que los escritos de Georges Bataille son muy estéticos, pero muy convencionales. No son para nada convencionales en realidad. Se alejan de lo convencional o de lo tradicional. En consecuencia, la alternativa correcta sería la alternativa C. Pero hay una clave ahí que es probable que ustedes la hayan marcado, que es la clave A, la liberalidad de las costumbres, ha jugado en contra de la literatura erótica, que es algo que se puede deducir, ¿no es cierto? Ya que el erotismo o la literatura erótica, ¿no es cierto?, se sitúa en un contexto definido, que es un contexto en el cual existía muchísimo pudor. Más bien en los tiempos actuales esas costumbres se han flexibilizado un poco, y eso es lo que ha devenido justamente en la transición entre literatura erótica y pornografía, ¿no es cierto?, la explicitación del acto sexual sin ningún ápice de sugerencia. En ese sentido, entonces, la alternativa correcta es la alternativa C. La A es una información que se puede deducir a partir de lo desarrollado en el texto. Muy bien, vamos con el texto número 3. 10 minutos nuevamente y luego pasaremos a las series verbales.
Muy bien, vamos a resolver el último texto de esta sección, luego pasaremos a la resolución de las series verbales. Pregunta número 1, se señala acá cuál es la mejor síntesis del texto. Bueno, el texto nos informa sobre la tesis central de Fredkin, Edward Fredkin, ¿no es cierto? Es decir, el universo es literalmente una computadora. Y para explicarlo en términos sencillos esta propuesta, ¿no es cierto?, se señala que existe una regla muy simple, muy sencilla, que es la regla de programación. Entonces, en ese sentido, la alternativa que mejor sintetiza el texto es la alternativa A. Según Fredkin, el universo es una computadora dado que funciona obedeciendo una regla fundamental de programación. En el primer párrafo, primera línea, dice acá, en un extraño curso denominado, lo extraño es raro, ¿no es cierto?, y el único adjetivo que se podría reemplazar en este caso de todos los que hay en las alternativas sería extravagante, que es raro, extraño, justamente. Muy bien, alternativa E. 3. Señala el enunciado incompatible con el texto. Tenemos acá, la información es una categoría que subsume tanto la materia como la energía. B. El universo como computadora es una red de cristales de unidades lógicas. C. Según Fredkin, los átomos, electrones y quarks están compuestos de bits. D. En términos computacionales, la información se organiza en forma de bits. E. En la concepción de Fredkin, el universo se considera como bidimensional. En realidad, en la concepción de Fredkin, el universo es tridimensional. La aserción incompatible en este caso sería la que nosotros detectamos en la alternativa E. 4. Si los quarks no se pudiesen explicar con la regla fundamental de programación, ¿no es cierto?, en ese sentido habría una inconsistencia en la propuesta de Fredkin. Y por esa razón, la alternativa correcta sería la alternativa A. La idea de Fredkin se vería refutada. Sería en realidad un fuerte contraejemplo que iría en desmedro de la propuesta de Fredkin, ¿no es cierto? Para Fredkin, la explicación de la complejidad del universo se hace en términos de una operación recursiva, que es decir, que se realiza una y otra vez. Entonces, la alternativa adecuada sería la alternativa D. Muy bien, tenemos 12 series verbales. Vamos a resolver las 5 primeras y luego ya pasarán ustedes a la resolución de las siguientes. Dice acá, irrefragable, que es necesariamente válido, indudable, apodíctico, que es irrefutable, incuestionable. Son sinónimos, obviamente. El sinónimo que completa la serie verbal sería inconcuso, que es firme, sin duda ni contradicción. Inope es pobre, alternativa C. Asertivo, alternativa es afirmativo. Y deleznable es inconsistente, frágil. Vamos con la serie verbal número 2. Loa, vituperio. Hay una evidente relación de antonimia ahí. Nobleza, vileza. Nuevamente estamos frente a una relación antonímica. Plétora, que es abundancia, y exigüidad, que es escasez. Nuevamente estamos frente a un par de antónimos. Debemos detectar un par de antónimos que completen la serie. En este caso lo encontramos en la alternativa E, probidad, que es honestidad, y su antónimo, deshonestidad. Alternativa E. Muy bien, vamos con la número 3. Bisoño, novel, inexperto. Son sinónimos, obviamente. En este caso, la alternativa adecuada sería la alternativa B, desmañado, que carece de maña o habilidad, ¿no es cierto? Tenemos la palabra ávido en la alternativa A, que es ansioso, codicioso, y luego incipiente, que es falto de sabiduría o de ciencia, ignorante. Alternativa E, tosudo, ¿no es cierto?, que es torpe, vulgar también. 4. Determine la serie compuesta por 3 sinónimos. Los 3 sinónimos que en este caso conformarían o serían parte de la alternativa adecuada serían los que se encuentran en C. Luchar, bregar, que es luchar, y forcejear, que es obviamente pugnar, ¿no es cierto? Tenemos en la alternativa A la palabra domeñar. Domeñar es someter, sujetar. Cooptar, que es llenar las vacantes de una corporación a través del voto. Vamos en este caso con la alternativa D, inquirir, que es indagar, averiguar, investigar, escrutar, que también es indagar, examinar, impostar, en este caso sería fijar la voz de las cuerdas vocales con la finalidad de que ésta salga de manera contundente y clara. Muy bien, incordiar en la alternativa E, que es molestar, importunar. Vamos con la serie verbal número 5, elija el vocablo que no corresponde al campo semántico de los restantes. En este caso sería cejar, ¿no es cierto?, que es abandonar, ceder, versus ejecutar, hacer, realizar, y pergeñar, que es disponer o ejecutar algo con más o menos habilidad. Alternativa A, entonces, en esta quinta serie verbal. 6. Inconquistable, imbatible, invencible, inexpugnable, ¿no es cierto?
Alternativa E. Muy bien, ahora sí ustedes resuelvan las 6 últimas series verbales, les doy 6 minutos y luego pasaremos a la determinación de las claves adecuadas.
Muy bien, buenas tardes. Vamos a pasar a resolver las últimas series verbales de esta sección, últimos ejercicios también. Vamos con la alternativa número 7, pregunta número 7, perdón, prontitud, rapidez, presteza, ¿no es cierto? El sinónimo de estas tres palabras sería celeridad, ¿no es cierto? Que es rapidez justamente. Número 8, presumido, arrogante, ufano, jactancioso, orondo sería el sinónimo, ¿no es cierto? Que es lleno de presunción. Aunque orondo también puede ser grueso, gordo o hueco, hinchado. Tenemos en la alternativa B la palabra insulso, que es insípido, falto de sabor, y aplicado a una persona, insulso es falto de gracia. Circunspecto, alternativa es serio, y fastuoso, lujoso, magnífico. 9, párvulo, infante. Austeridad, derroche, tunante, taimado. En estos tres pares tenemos primero la relación de sinonimia, luego la relación de antonimia, luego retomamos la relación sinonímica, entonces corresponde un par de antónimos, y en este caso el par de antónimos lo detectamos en la alternativa E. Orden, beetría que es desorden, confusión. D, cicalíptico es malicioso, sexual, pícaro, erótico. Nosotros hemos visto ya esa palabra en la segunda o tercera semana. Ominoso, que es azaroso, abominable, evitando. 10, sedicioso, insurrecto. Sedicioso es que se alza o se revela. Insurrecto entonces sería su sinónimo. Estoico, que es indiferente, imperturbable, e impasible es su sinónimo. Ecuánime, moderado, equitativo, su sinónimo. Tenemos tres pares de sinónimos. La alternativa la encontramos en la B. Intransigente, intolerante. 11, altruista, benefactor, humanitario, filántropo, que es generoso. Ya hemos visto esa palabra en el texto número 1 esta semana. Misántropo es que muestra aversión por el trato humano. Misógino es que odia a las mujeres. Y licántropo, que es hombre lobo. 12, señala el término que no corresponde a la serie verbal. Ínclito, ilustre, conspicuo, perspicuo e insigne. Ínclito es célebre, ilustre, conspicuo, ¿no es cierto? La palabra perspicuo es claro, transparente, es la que se aleja del campo semántico y por consiguiente es la que se tiene que eliminar. Muy bien, yo agradezco su atención. La semana decimosexta conmigo será hasta la siguiente semana. No olviden, por favor, que tienen que leer el texto de René Descartes, el discurso del método, dado que este texto, ¿no es cierto?, va a ser la base para el último examen en lo que concierne a comprensión lectora. Va a haber una semana, que es la semana 18, que va a estar destinada únicamente al desarrollo del discurso del método. Entonces, conmigo será hasta la próxima semana. Acá los saluda Rolando Rocha desde la Presa San Marcos. Gracias por su atención. Eso es todo.
Muy bien, continuamos con la resolución, texto número 2. En esta sección B, en la Pre-San Marcos, vamos con este texto referido a Odiseo, ¿no es cierto? Analizando los mecanismos de coherencia, se puede establecer que Odiseo es sucesor de... En realidad hay una secuencialidad, hay una sucesión, ¿no es cierto? Relativo a Aquiles, ¿no es cierto? Sus armas son heredadas a una persona, y esa persona, ¿no es cierto?, sería Odiseo. Entonces se puede establecer que Odiseo es sucesor de Aquiles, en este caso la alternativa B. Muy bien, vamos con la número 2. La construcción del caballo de Troya sirve para ilustrar un rasgo de Odiseo, a saber, en este caso se debe a un engaño, a una trampa, una sutileza mental, es decir, si existe algún rasgo que permite caracterizar esta acción, esta trampa, esa es la astucia con total seguridad. Alternativa A. 3. Cabe inferir que Odiseo logró escapar de las sirenas en virtud de un eficaz acto de prevención. Saben ustedes que las sirenas seducían con su canto. Pues bien, este canto no pudo tener los resultados esperados con Odiseo. En contraste con las características de los otros héroes helenos, los rasgos de Odiseo se destacan por su índole mental. No tiene nada que ver con lo físico en este caso, pero sí más bien tiene mucho que ver con la agudeza, ¿no es cierto? Tiene una agilidad mental para generar trampas de manera verbal, para hacer engaños, artimañas. Recordemos lo que le ocurrió a Polifemo, ¿no es cierto?, que quedó ciego gracias justamente a la astucia de Odiseo. 5. Se infiere que para Odiseo el retorno a Ítaca fue un viaje. No fue sencillo, en realidad duró muchísimo, por esa razón se denomina Odisea, ¿no es cierto? Duró 20 años y en realidad tuvo que sortear una serie de peligros a lo largo de esta travesía. Entonces, en este caso fue un viaje lleno de avatares, ¿no es cierto?, de vicisitudes, de sucesos prósperos y adversos. Muy bien. 6. Resulta incompatible con el texto señalar que Odiseo sobresale por su incompatible. Pragmatismo, sí tenía un carácter práctico, de hecho. Inteligencia, era muy astuto. Garrulería, tenía la facilidad de la palabra, ¿no es cierto? Gárrulo de charlatán, hablador. Impulsividad, si es inteligente y astuto y calcula cada situación, es más que obvio que un rasgo que no define a Odiseo sería la impulsividad. Él más bien trata de sopesar los pros y contras. Alternativa D, entonces. 7. ¿Cuál es la idea principal del texto? Odiseo es un héroe sui generis caracterizado por su astucia, por su sagacidad. Alternativa C. Su sagacidad es el valor esencial. ¿Estamos de acuerdo? 8. Odiseo no hubiese podido vencer a Polifemo sin una dosis de azar, riqueza, valentía, estulticia, que es necedad, tontería, y magnanimidad, generosidad. Sin una dosis de valentía, ya que puede ser un cíclope, era un personaje bastante singular, descomunal además, de gran tamaño, y por supuesto que para vencerlo, además de astucia, tuvo que haber un valor adicional, y en este caso sería la valentía. Alternativa C. 9. La especial heroicidad de Odiseo radica en sus virtudes. En realidad, para engañar a alguien uno tiene que establecer, ¿no es cierto?, una trampa, un ardid, y para ello se tiene que planificar de una manera bastante acuciosa o minuciosa, sobre todo para que esta trampa pues tenga los efectos esperados. En virtud de ello, entonces, esta heroicidad, este carácter particular de Odiseo se sustenta, ¿no es cierto?, en sus virtudes estratégicas. Alternativa B. 10. Si hubiese sido esencial la fuerza bélica para elegir al sucesor de Aquiles, por supuesto que no hubiese sido Odiseo el sucesor de Aquiles, si hubiera dependido de la fuerza física, porque para eso estaba Ajax, por ejemplo. En este sentido, entonces, si hubiese sido esencial la fuerza bélica, en este caso el elegido habría sido Ajax, el de escudo de torre. Alternativa C. Ahora vamos con los ejercicios de eliminación de oraciones. Hay 5 ejercicios acá, vamos a pasar a resolverlos en este preciso instante. Una personalidad psicopática, señala acá, no se restringe al asesino en serie, tal y como sugiere el estereotipo más extendido en nuestra sociedad. 2. Un psicópata puede ser una persona aparentemente simpática y de expresiones sensatas que, sin embargo, no duda en cometer un delito cuando le conviene, y lo hace sin sentir remordimientos por ello. 3. La falta de contrición, de arrepentimiento, radica en la cosificación que hace el psicópata del otro. Cosificación es evaluar
¿no es cierto? O analizar al otro en términos de objeto en vez de persona. 4. Los psicópatas no pueden construir empatía ni sentir remordimientos, por eso interactúan con los demás, con las demás personas como si éstas fuesen objetos. Y ahí, digamos, esta manera de ver a las personas, ¿no es cierto?, de cosificarlas. La mayor parte de los psicópatas no cometen delitos, pero no dudan en mentir, manipular, engañar y hacer daño para conseguir sus objetivos. Muy bien, la oración en este caso redundante es la oración número 3, ya que está incluida en número 4, y esa es la que se tiene que ir. La alternativa correcta sería la alternativa B. Edmund Husserl fue el fundador de la escuela fenomenológica y el método fenomenológico de filosofar. Número 2, se puede decir que Platón, Leibniz y Brentano también hicieron análisis fenomenológicos. 3, el programa teórico de Husserl se centra en la transformación de la filosofía en una ciencia estricta. 4, la filosofía de Husserl busca la creación de una lógica pura de conocimiento científico. 5. Husserl introduce el método de reducción fenomenológica para concentrarse en la pura conciencia. La alternativa correcta en este caso concreto es la alternativa B, ya que se elimina el número 2, es una oración completamente inatingente, completamente impertinente. 3. El positivismo se apoya en una filosofía realista, defensora de que el mundo se puede captar tal como es. 2. El positivismo mantiene la idea de que el conocimiento de la realidad solo es posible a través del método científico. Número 3. En el enfoque positivista predominan el método deductivo y las técnicas cuantitativas. Número 4. Según el positivismo, la indagación científica consiste en contrastar empíricamente las teorías al comparar sus consecuencias deductivas con los resultados de las observaciones y de la experimentación. Número 5. La concepción del positivismo fue recusada por los modernos filósofos de la ciencia. Hay una versión impertinente, ya que se refiere a una crítica y no al enfoque mismo, al enfoque positivista. Esta es la oración número 5, la alternativa correcta, entonces sería la alternativa E. 4. Para algunos, las disciplinas epistemología y nociología son conceptualmente indiscernibles, no se pueden diferenciar, son similares, idénticas. Algunos identifican epistemología y nociología, pues las definen como teoría de conocimiento, no obstante la primera se restringe al conocimiento científico. 3. La epistemología también se puede identificar con la filosofía de la ciencia.
pero se puede considerar esta última como más amplia que la epistemología. 4. Se puede diferenciar a la epistemología de la metodología. El metodólogo no pone en tela de juicio el conocimiento ya aceptado, en cambio el epistemólogo podría cuestionarlo. 5. La epistemología se ocupa de problemas como las circunstancias que llevan a la obtención del conocimiento científico y los criterios por los cuales se lo justifica. Muy bien, hay una oración que es redundante, dado que está incluido el contenido informativo en 2 y en 3, en las oraciones 2 y 3, esta es la oración número 1, alternativa A. Finalmente, el holismo es la idea de que las propiedades de un sistema no pueden ser explicados por las partes que los componen por sí solas. Un sistema es un conjunto de elementos organizados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. El holismo sostiene que el sistema como un todo determina cómo se comportan las partes. Número 4. El principio general del holismo fue resumido por Aristóteles así: el todo es más que la suma de sus partes. Número 5. El holismo desarrolla sus tesis en diversos ámbitos epistemológicos, como la biología, la economía y la sociología. Bueno, el tema central es el holismo, como ustedes pueden ver, en una oración que es completamente impertinente, ya que trata más bien acerca de lo que es un sistema, y esa es la oración número 2, alternativa B. Muy bien, ahora sí pasemos a la tercera sección. Tenemos 3 interesantes textos. Pasamos ya entonces a la sección C, acá en la Pre San Marcos. Vamos a evaluar el primer texto, tiene 6 preguntas, les doy 12 minutos y luego pasaremos a la confrontación de alternativas.